cosa interesante que sucedió, y ahora sí que voy a pasarme para este lado, es que encontré, porque claro, ahora que estoy con esto de Bad Bunny, el tema del Super Bowl, subí un par de cosas a Bad Bunny, de Bad Bunny a Instagram y qué sé yo, encontré que en el año 2020 a Bad Bunny, el ASCAP, que es la Asociación de Compositores, le dio el premio de Compositor del Año. Esto yo no me lo sabía, generó mucha polémica en su momento. Le dieron el premio de Compositor del Año. ¿Por qué? No tanto por su composición, sino por justamente por el que estaba vendiendo mucho. Sí, porque estaba teniendo un récord de ventas, entonces le dieron ese premio. Y Bad Bunny, con otro nombre, porque esta canción, acá dice Bad Bunny Compositor del Año, si ustedes se fijan, ¿ven? Pero no está en el canal de Bad Bunny, la sacó con un seudónimo. Sacó un tema que no tiene en 2020, te digo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que Bad Bunny hace. Y quiero que lo escuchen, porque la canción se llama Compositor del Año, de hecho, justamente. Y parece más una canción de Residente que una de Bad Bunny. Pero lo vi en Instagram y dije, esto se los tengo que hacer escuchar porque es inmensamente interesante. Sí, yo no lo sabía hasta que lo vi en un Instagram que alguien lo estaba usando. ¿No decía? No. Lo vi en un Instagram que alguien lo estaba usando. Miren, les voy a leer la info. En 2020 Bad Bunny fue nombrado Compositor del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, un título que desató una intensa polémica en redes sociales y entre figuras de la industria musical por el contenido explícito de sus letras. ¿Por qué ganó? El ganador no se basó en una evaluación lírica o poética, sino en el éxito comercial. Sí, estaba vendiendo mucho y le dieron el premio simplemente para... Le dieron el premio, qué sé yo. Bad Bunny fue el autor de las canciones con mayores reproducciones y difusión en el catálogo de ASCAP durante ese año, incluyendo éxitos de... bueno, este disco que... no me acuerdo cómo carajo se llama. Sí, porque recordemos que yo no escuchaba a Bad Bunny antes de tirar más fotos, alguna que otra cosa. La controversia. Usuarios y artistas criticaron que un artista de trap reggaetón con lenguaje soez recibiera el premio de composición. Sí. Y la respuesta de Bad Bunny fue, en agosto de 2020, lanzar una canción sorpresa titulada Compositor del Año. Y lo que tiene de interesante es que no la sacó bajo el seudónimo Bad Bunny, sino que la sacó algo así como el seudónimo Benito Martínez. Así que se enteraron solo los fans más fans. Sí. La vamos a escuchar, porque es digna de un tema de Residente, esta canción. Lo poco que escuché. Vamos a ver qué tal. Y acá nos damos cuenta un poco, porque cuando la escuchan van a ver que se le entiende todo clarito. Se le entiende todo clarito. Tiene ideas muy, muy claras. Esto fue en 2020, lo vuelvo a repetir. Entonces, también hay que preguntarse por qué una persona que puede hacer esto, y que ya lo hacía en 2020, decide, ¿sí?, o elige hacer las canciones más comerciales del mundo. Y también tiene que ver un poco por el consumo. Y no es una cuestión de echarle culpas a nadie acá, pero también hay que ser consciente de lo que uno consume. ¿Me entendés? Vamos a escuchar. Compositor del Año, año 2020. Ey, ey, ey. De niño monaguillo, de grande trapero y par de cosas más que hice por dinero. Nunca he sido fiel, ey, ni a mi barbero. Una superestrella, pero humano primero. Los tengo corriendo y no soy entrenador, pero eso es bueno, los obligo a ser mejor. Soy muy fan de que de fondo esté este tema, que creo que es un tema de Elvis. El de... Es un rock, es el rock de la cárcel, si no me equivoco. Creo que es el rock de la cárcel o es un sampleo del rock de la cárcel. Me parece buenísimo que ese sea el fondo. Sí, aparte suena como muy hip hop de los años 90. Pero bueno, seguimos escuchando la letra. Nos criamos en el calor, ese es el detalle que me hace ganador. En Francia soy un compositor maldito. Los haters no se sienten, mi día estaba bonito, pero me lo daño un tiroteo a manos de un blanquito y un presidente mamabicho que no hace un pito. Black Lives Matter, que paz descanse Kobe. 2020 y el racismo es peor que el COVID. Un negro con pistola. 2020 y el racismo es peor que el COVID. Ya soy un criminal, pero un blanquito se le engancha y dicen que es un hobby. Un negro con pistola, eso es un criminal.
pero a un blanquito se le engancha y eso sí que es un hobby. Eso es un criminal, pero un blanquito se le engancha y dicen que es un hobby. ¿Qué pasó, Cristiano? ¿Jesús ya no nos mira? ¿O es que tú esperas que se vire pa' verla en la guira? Yo sí ¿Qué pasó, Cristiano? ¿Jesús ya no nos mira? tengo valores, eso no se expira. Les duele la verdad, prefieren la mentira. Pero Little Richard siempre fue mejor que Elvis. Y los baby boomers hace tiempo no son baby. La Pará, acá dice algo... verdad, prefieren la mentira. Pero Little Richard siempre... Pero Little Richard siempre fue mejor que Elvis. True. Igual, 100% real. fue mejor que Elvis. Y los El de Tutti Frutti es de Little Richard. Ahí está. Perfecto, gracias. baby boomers hace tiempo no son baby. La mujer no salió de la costilla del hombre. Fuimos nosotros que salimos de su pelvis. Pelean que me... ¡Uf! Esa parte no la había escuchado. La mujer no salió de la costilla del hombre. Fuimos nosotros que salimos de su pelvis. ¿Entendés que esto fue en el 2020? No es que lo compuso ahora. Es un temazo. Es un temazo. ¿Tuvo difusión? No. ¿Por qué? Porque a la industria le interesa mucho más la gente que escucha canciones como Teta y Nalga o del mismo canciones que dicen cosas que son una boludez o son súper sexuales. Porque se engancha mucho más con eso que con la verdad. Que con tirar factos, como dirían los jóvenes. dieron el compositor del año, pero no por aquello que si nos hace daño. Por Dios, señora, hay cosas más importantes que sentarse a criticar los logros de un cantante, como incitar a los jóvenes a que sean votantes y saquen pa'l carajo a quien nos odió antes. Por encima de mi carrera pongo mi gente adelante, pero siempre hay un bruto que nos trata de ignorantes. Cosas más importantes como luchar por los derechos de los inmigrantes, como Uy, ¿saben qué rezo? Rezo, o sea, le rezo al cielo para que este domingo el tipo abra el show del Super Bowl. Se va todo el carajo, pero que el tipo abra el show del Super Bowl con esto. Mi sueño, así te lo digo. Quiero ver el mundo arder. Probably, sí. Y sería genial que lo traiga Residente y lo hagan en conjunto. Mirá lo que te digo. Pasa eso y nos caemos todos de orto. Ayer otro cabrón asesino a su amante. Como que el sueño americano existe hasta que te levantes. Y está cabrón que no te dejan respirar y que una placa sea licencia para matar. Pero ser blanco es lo que te haga letal y que ser negro sea lo que te haga un blanco. Ey, fácil Para, ¿cómo? Pero ser blanco es lo que te haga letal y que ser negro sea lo que te haga un blanco. Ey, fácil para disparar y está cabrón ir para la iglesia a rezar y correr el riesgo de que te puedan violar. Eso es más malo que pecar y yo no lo puedo parar porque si yo... Todas las tira acá, Todas las tira. Que te haga un blanco, ey, fácil para disparar y está cabrón ir para la iglesia a rezar y correr el riesgo de que te puedan violar. Eso es más malo que pecar y yo no lo puedo parar porque si yo pudiera cambiar el mundo te juro que lo haría. Y me encanta que la canción se llame Compositor del Año y el tipo se tire un temazo con una letra súper profunda, súper incómoda de escuchar. Como ustedes son los que quieren que yo cante la mierda por la que me premiaron, Porque podría hacer esto perfectamente, pero nadie lo escucha. I just said. Y si mi dinero acabara la pobreza, todo lo daría. Pero no, la culpa no es mía. Antes de yo nacer ya todo esto existía. Solo nos queda enseñar y aprender, vivir y crecer. Entender que siempre va a haber algo que nos va a doler. Tener fe, creer en que se va a poder ser yo, dejarte ser tú. Ese es el mejor premio que puedo tener. Bueno, nada, quería traerlo a la mesa por varias cosas. Primero porque me parece que este es el... Todos sabemos que los artistas, y lo saben por sus artistas favoritos, digo, no sería la primera vez que artistas que hemos escuchado en entrevistas dicen, hace rato quiero sacar un disco hablando de tal y tal y tal cosa y la discográfica no me deja. ¿Por qué no me deja la discográfica? Porque lo que vende más es
ella es calladita, pero en el sexo es atrevida, que lo mismo que hacen los negros, que es un crimen, para los blancos es un hobby. Bueno, sí, y se me vienen a la mente personas como Lali, pero también se me viene a la mente gente como Mónica Naranjo y un montón de gente que ha dicho, me han hecho hacer unos discos que no me interesaban hacer, y recién en el disco número 7, 8 puedo hacer el disco que a mí se me canta el orto. Me parece que es un poco el caso con esto. Y de hecho se nota que es el caso porque esta canción la tuvo que sacar con un seudónimo y no la pudo publicitar en ningún lado. Nunca. Entonces, ¿qué les puedo decir? A veces también tenemos que ser conscientes de lo que nosotros mismos consumimos. Y por nosotros no me refiero a vos específicamente, pero sí que me refiero como una generalidad. Sí, a lo que a la masividad le gusta y vende, y lo que la industria permite en base a eso o no.